Muy buenos días, el tema de hoy es estar ociosos. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estar ociosos. Tremendo como el apóstol Pablo insta a sus discípulos a que no estemos ociosos. Y él va precisamente porque ellos estaban algunos ociosos, los de Tesalónica, porque no veían la venida del Señor, porque les hablaban que estaba cerca la venida del Señor. Mire que hoy sucede lo mismo. A muchas personas se les habla, se les dice que la venida del Señor Jesucristo está cerca y no creen. Algunos no creen, otros dudan, otros dicen sí, ya lo han dicho varias veces, sí, eso han hablado, sí, la Biblia lo ha hablado en varias situaciones, pero no se esfuerzan, no hacen ningún esfuerzo por cambiar, por renovar su mente, por transformar su manera de hablar, de actuar, de obrar. Y es que la palabra de Dios es muy clara y nos lo enseña que lo que ustedes debemos hacer, no estar ociosos. El estar ociosos son personas que no les, en los tiempos libres les gusta estar metidos en las redes sociales, mirando TikTok, porque hoy tenemos tanta facilidad de que la persona puede nomás coger el celular. Antes era el televisor, pero ya ahora lo pueden tener en cualquier parte, para cualquier lado, el celular. Y en el celular pueden entrar, mirar diferentes programas, series, documentales, películas, seriados, novelas, inclusive TikToks. Bueno, la persona se enfrasca en esos programas porque uno lo ve en el transporte público. En el transporte público la mayoría de personas viven conectados con el celular, mirando cosas que no edifican y no construyen. Y viven ociosos. Otros viven ociosos en las casas sin hacer nada, en la cual no avanzan ni evolucionan en las cosas de Dios, en el llamado y el propósito que el Señor nos viene llamando a usted y a mí, en el cual debemos estar alerta porque las señales se están cumpliendo. Estamos en los últimos tiempos, la venida del Señor está cerca, pero no vemos eso, no lo vemos porque estamos tan enfrascados en todo lo que nos ofrece el mundo, en lo que nos vende el mundo, y estamos ociosos en lo del mundo, pero no estamos activos en las cosas del Señor, porque él mismo lo dice el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y los que duermen aquí se refiere a los que no tienen esperanza, no tienen un futuro, no tienen un mañana, no se esfuerzan por buscar y depender de Dios. Todo lo hacen como una rutina, trabajan, estudian, comen, se alimentan, duermen, proveen para su casa, para su familia, y ese es su diario vivir. Ese es su diario que usted lo ve a diario en los afanes de este mundo, pero no se esfuerzan por realmente buscar de Dios. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traería Dios con Jesús a los que durmieron en él. El Señor Dios, el Padre Eterno, vendrá con Jesús, pero también traerá a los que durmieron con él, los que conocieron de Jesucristo cuando Jesucristo estuvo en la tierra, pero también a los que han conocido de Cristo Jesús. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos, es que estamos activos, es que nos esforzamos por buscar del Señor, es que nos esforzamos por andar en el conocimiento, en el entendimiento, en la palabra, en el conocer del Señor, cuáles son los planes del Señor, cuáles son los proyectos que el Señor tiene para nuestras vidas, en su camino, en su propósito, en su llamado, no en nuestros planes, no en nuestras metas, nuestros objetivos, que muchos piensan ser eso, solamente que el Señor me dé una casa, un carro, un apartamento, una beca, un viaje, una esposa, un esposo, unos hijos, una provisión, pero no buscamos que en Él podemos tenerlo todo. Por eso lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y por qué nos vamos por la añadidura? Si el Señor es el que nos da la añadidura, y muchos nos enfrascamos en la añadidura, por eso vivimos afanados, turbados, cansados, oprimidos, angustiados, llenos de zozobra, incertidumbre, llenos de deudas, llenos de angustia, de zozobra, porque no avanzamos, no evolucionamos, no podemos conseguir lo que tanto trabajamos y nos esforzamos por lograrlo. Y es precisamente porque nos vamos, es por la añadidura, y no buscamos el que nos da la añadidura, y creemos que nuestras fuerzas podemos lograrlo, nuestros objetivos.
tras nuestros deseos, aún en nuestras estrategias y nuestro conocimiento lo podremos lograr, pero si no dependemos del Señor será un esfuerzo en vano, porque tenemos desgastados, oprimidos, pero también envejecidos muy pronto, porque no solamente obramos en lo que nosotros anhelamos y queremos, sino que no permitimos que el Señor obre para que el Señor pueda obrar en cada uno de nosotros. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto lo habla en diferentes escrituras, lo habla incluso en Apocalipsis, que el Señor mismo vendrá con voz de arcángel, con voz de trompeta. Él vendrá a buscar a los que estemos activos, presentes, a que el Señor vendrá, no a los que duermen. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre en el Señor. Estaremos siempre gozosos cuando el Señor venga y nos lleve, si es que todavía estamos en esta tierra, pero no podemos estar ociosos. No es tiempo de estar ociosos, ya que lo que vemos en el mundo es lo que el mundo quiere llevar a la mayoría de personas a estar ociosos. Por eso usted ve que se han incrementado las redes sociales, por eso usted ve cómo el mundo, la internet los agolpa, los aflige, los oprime, pero también los captura a muchos jóvenes, inclusive niños que ya lo vemos metidos en las redes sociales, algunos que inclusive ya tienen sus propios canales, cómo el enemigo los ha capturado, los ha doblegado, los ha subyugado. Por eso dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y es que debemos alentarnos en el que no es tiempo de dormir, no es tiempo de estar ociosos, es el tiempo de que usted y yo nos levantemos para que lo que el Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros y cómo nos quiere usar. Ya que el apóstol Pablo es muy sensible a la necesidad de cada uno de estos creyentes en Tesalónica, pero él también los anima a las instrucciones específicas acerca de la venida del Señor y cómo deben obrar y actuar, cómo deben levantarse para que el Señor entre y obre en su vida, en sus corazones. Es lo que el Señor nos está llamando a usted y a mí. Debemos notar que lo que el apóstol Pablo desea es que usted y yo como cristianos no debemos ignorar la venida del Señor y las responsabilidades que usted y yo tenemos y que esperamos el conocimiento de este evento que será en cualquier momento, porque el Señor aún no da respuesta cuándo será el día. El mismo Señor Jesús dijo que solamente el Padre lo sabe. Dios, Él es el que sabe cuándo la venida del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá en las nubes. Y por eso el Señor Jesús ya había exhortado acerca de la necesidad del servicio en su ministerio, ya que el Señor no desea que nosotros como cristianos permanezcamos ociosos mientras esperamos la venida del Señor. Y es por eso que Él nos desafía a que lo busquemos a eso. Por eso Él mismo lo habló en Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en toda Judea, toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que usted y yo debemos ser testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y ese testigo es testimonio de lo que usted y yo obramos. Muchas veces hablamos de Cristo, pero el testimonio, ¿será que sí está? ¿Será que los hechos, las palabras, las acciones, las decisiones reflejan a Cristo en su vida y en mi vida? ¿O será que solamente lo promulgamos, lo declaramos, lo confesamos de palabra, como dicen algunos, de dientes para afuera? Como dijo el Señor a través del profeta Jeremías, este pueblo me honra de labios, pero de dientes para adentro no estoy en el corazón de ellos. Hay veces hablamos de Cristo, pero realmente el Señor no está en el corazón de cada uno de nosotros, sino que lo hacemos es como una muletilla, como algo normal, que ya creemos que estamos obrando en el Señor, pero ahí no está el Señor. Por eso, como lo dice el mismo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y es por eso que debemos orar, que la palabra del Señor corra, pero que también la palabra del Señor llegue a los corazones de cada persona, que el Señor cambie, trasplante esos corazones de piedra por un corazón de carnes, que el Señor los saque de toda ociosidad, de esa ociosidad que va hendido el mundo hoy en día, una ociosidad en la cual viene una parálisis espiritual en la sociedad, en el mundo. Inclusive ha capturado a algunos cristianos en los cuales solamente viven en las redes sociales, que solamente son cristianos de domingo, son unos religiosos pero no avanzan, ya que no obstante, a medida que el tiempo ha transcurrido y el Señor no ha venido, Pablo también nos anima a usted y a mí como creyentes, que como lo hablaba en Tesalónica, que tengamos ánimo, esa esperanza, salvación final, ya que viviremos y veremos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que usted y yo nos esforcemos y cómo estamos trabajando, cómo estamos obrando para que realmente el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es que no es tiempo de estar ociosos, es tiempo de meditar en la palabra. Como le dijo el Señor a Josué en 1:8, dijo el Señor, que meditarás en este libro de día y de noche para que todo te salga bien. Mire que el Señor nos manda a meditar en el libro, en la palabra de Dios, y es meditar en la palabra día y noche, en la palabra, en las escrituras, textos bíblicos. ¿Cuál texto bíblico usted se ha memorizado? ¿O será que nunca se ha memorizado un texto bíblico? ¿Será que se ha memorizado mal las canciones del mundo? ¿Será que se ha memorizado
memorizado más las series que ve en las redes sociales, sea que se ha memorizado más las películas que usted ve, las plataformas que tenemos tan facilidad, el acceso de poder entrar, y por eso nos lleva a estar ociosos, que cada vez podemos estar más ociosos con todo lo que nos ofrece la internet y las redes sociales. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo ya no estemos más ociosos, porque la venida del Señor está cerca, pero que nos encuentre atentos y vigilantes en la obra suya, predicando y hablando de la palabra de Dios y de la redención y la salvación en Cristo Jesús.